Qué gusto de tenerlos una vez más visitando este canal. En esta ocasión estudiaremos la nomenclatura yucpa de los aldehídos y las cetonas. Son bastante sencillas, así que no creo que vayan a tener algún problema. Además, les diseñé unos ejemplos muy didácticos para que no vayan a quedar con alguna duda. Así que empecemos. En este video he decidido llevar la exposición de las dos funciones químicas en forma paralela, debido a la similitud que guardan entre ellas. De hecho, al final veremos pues que son isómeros entre sí. Así que no se extrañen cuando esté realizando la comparación entre una y otra al mismo tiempo. Solo tengan la amabilidad de seguirme con mucha atención. Comencemos con los aldehídos. Este grupo funcional está integrado por un tipo de carbono muy importante, tan importante que forma parte de otros grupos funcionales. Se le conoce con el nombre de carbono carbonilo. También se le conoce como carbonílico. Carbonilo o carbonílico es lo mismo. Y no es otra cosa que el carbono unido a un oxígeno por medio de un doble enlace, como pueden ver aquí. Ya mencioné que este tipo de carbono se encuentra en otras funciones, pues bien, las cetonas también lo presentan. Pero la diferencia entre un aldehído y una cetona es que el grupo carbonilo o el carbono carbonílico del aldehído está unido también a un hidrógeno, además de a la cadena de donde proviene. Esto es lo que hace que la función aldehído solo se puede encontrar en los extremos de las cadenas, nunca a lo largo de ella. Esta sola característica de estar unido también a un hidrógeno es lo que lo hace ser una función que solamente se encuentra, como ya dije, en los extremos. Entonces, ¿cómo es una cetona? Pues bien, la cetona también tiene su grupo carbonílico, es decir, el carbono unido por medio de un doble enlace al oxígeno, pero en lugar de estar unido también a un hidrógeno, aquí también está unido a un radical, es decir, está en medio de dos cadenas. Por lo tanto, la cetona siempre se encontrará a lo largo de la estructura molecular, nunca en los extremos, a diferencia de los aldehídos. Esta es la gran diferencia entre los dos. A pesar de ambos contener al carbono carbonílico y que esto haga que sean isómeros funcionales, no importa, uno siempre estará en los extremos y la otra siempre estará a lo largo del interior de la cadena. ¿Cómo es la nomenclatura entonces de los aldehídos? Pues es bastante sencilla en realidad, ya que me facilita la numeración sabiendo que el grupo carbonilo del aldehído siempre estará encabezando o en los extremos de una cadena. Seguiremos obviamente nuestras acostumbradas reglas desde los alifáticos de escoger la cadena más larga continua posible de acuerdo a las características que presente esa estructura. Puede haber insaturaciones, puede haber pues otras particularidades. Una vez que ya hayamos escogido la cadena y obviamente numerarla a partir del carbono carbonílico del aldehído, esa es la gran ayuda, es el carbono número 1. Nombraremos los radicales alquilo y halogenuros si es que se encuentran y que estén presentes en la estructura. Después, para darle nombre a la cadena principal, y repito, veremos todas sus características. Veremos si hay insaturaciones dobles o triples utilizando las terminaciones eno, ino, etc. Pero al final siempre terminaremos con la
terminación al, para mencionar que el aldehído es la función predominante. En el caso de que en los dos extremos encontráramos nuestra función aldehído, utilizaríamos el prefijo di para decir que hay dos aldehídos, es decir, terminaría en dial, dial. Bien, veamos un ejemplo. Como dije, tendremos inmediatamente ya que buscar la función química. En este caso vemos a nuestro carbono carbonílico con doble enlace con el oxígeno y con su hidrógeno. Esto me dirá que aquí inicio mi cadena y que es un aldehído. No me resta más que analizar las características del resto de mi estructura. Si nosotros siguiéramos esta ruta para encontrar nuestra cadena principal, veríamos que aquí tendríamos 9 carbonos. Sin embargo, analizando con mayor cuidado la cadena, vemos que si tomamos esta otra ruta nos encontraríamos una insaturación doble y me viene a decir que esto es un alqueno con una función aldehído. Por lo tanto, tendríamos nosotros que tomar esta como nuestra cadena principal. Terminaríamos solamente en 8 carbonos. Nuestra cadena continua más larga posible, considerando las insaturaciones y la función, será de 8 carbonos. Pues bien, solamente nos restaría numerarla, lo cual es muy fácil porque partiríamos obviamente de nuestro carbono del aldehído y nos encontraríamos que en el carbono 2 y en el carbono 3 están ubicados 2 radicales metilo. Por lo tanto ya tendríamos un 2,3 de dimetil. Y si seguimos contando, en el 5 nos vamos a encontrar a este sustituyente de 5 carbonos y con la particularidad de que el carbono que está unido a la cadena principal es secundario, por lo tanto será un secpentil. De esta manera, nuestro nombre comenzaría mencionando los sustituyentes: 2,3 dimetil, 5 secpentil. Y para nombrar nuestra cadena principal, mencionaríamos que tiene 8 carbonos y mencionaríamos el carbono donde se ubique la insaturación. Así que tendríamos 6 octen y terminaríamos en al. El nombre completo vendrá a ser 2,3 dimetil, 5 secpentil, 6 octenal. Como ven, pues es realmente sumamente sencillo. Solamente ir siguiendo la lógica de las reglas que hemos venido utilizando desde los alifáticos. ¿Cuál será la nomenclatura para las cetonas? Pues muy similar. Escogemos la cadena continua más larga posible, solo que aquí no nos vamos a encontrar al aldehído. Buscaremos el grupo cetona, es decir, el carbono carbonílico que esté precisamente flanqueado por radicales. Numeraremos los carbonos de la cadena principal ya seleccionada de acuerdo a las características que presente y lo numeraremos a partir del extremo donde se encuentre más cercano el primer grupo cetona, si es que hay varios. Es decir, esto quiere decir que va a ser prioritario por encima de las insaturaciones y de los sustituyentes. Es decir, el grupo cetona tendrá mayor peso, mayor jerarquía que los alquenos o alquinos, es decir, con las insaturaciones. Ubicamos entonces el nombre de los radicales alquilo y los halogenuros si es que los encontramos, si es que están presentes, y nombramos la cadena principal con las características que presente y terminaremos precisamente en ona para señalar con esta terminación que es una cetona. En caso de encontrar más, tendríamos que utilizar los prefijos di o tri para decir diona, triona, de acuerdo a al número de cetonas que encontráramos a lo largo de la cadena. Si por casualidad también estuviera un aldehído ahí, el aldehído recordemos que
es la función que debe ocupar los extremos, por lo tanto ocuparía el número 1, por lo tanto nuestra cadena terminaría en al, es decir, después de la terminación ona colocaríamos al para mencionar que es nuestra función predominante por encima de la cetona. Un ejemplo, aquí tenemos una estructura donde comenzamos a analizar que encontramos a un grupo carbonílico flanqueado de radicales, por lo tanto estaremos delante de una cetona. Pero si seguimos nosotros recorriendo la estructura, nos encontramos aquí que tenemos otro grupo carbonílico. He querido representarlos de una manera desarrollada y aquí de una manera más compacta para que ustedes puedan identificarlos cuando se les presenten en una estructura. Por lo general nunca se los van a presentar de manera desarrollada, casi siempre va a estar compactado como este. Así que por favor eviten confusiones, simplemente cuenten las ligaduras que tiene este carbono, es decir, una con este radical, uno con este otro extremo de la cadena y el oxígeno tendrá que contener las otras dos que le restan a este carbono, precisamente para hacer un carbono carbonílico. Así que estamos delante de un grupo que tiene dos grupos funcionales cetona. ¿Cómo le vamos a llamar? Bueno, la numeración es a partir del extremo donde se encuentre más cercano el primer grupo cetona, va a ser de izquierda hacia derecha. Entonces en el carbono 3 encontraremos un sustituyente de 4 carbonos con un carbono secundario, será un sec-butil, y aquí deberemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y como estamos buscando, recuerden siempre la cadena continua más larga posible, nada nos impide en descender y llegar a una cadena de 2, 4, 6, 8, 9 carbonos. Por lo tanto, aquí tendríamos en el carbono 7 y en el 8 a 2 metiles, así que tendríamos 7,8 dimetil. Procedemos una vez ya identificados nuestros grupos cetonas, numerada nuestra cadena y identificados nuestros sustituyentes con el nombre. Tenemos, como ya habíamos mencionado, en el 3 al sec-butil, en el 7 y en el 8 a 2 metiles, 7,8 dimetil, y nos resta solamente mencionar a la cadena principal, nonano 2,5 diona, nonano por los 9 carbonos. Las ligaduras todas son sencillas, por lo tanto no debemos omitir el ANO y mencionar los carbonos donde se encuentran las dos cetonas, en el 2 y en el 5, y como son dos, utilizaremos el prefijo di para decir diona. El nombre completo será 3-sec-butil 7,8 dimetil nonano 2,5 diona. Veamos un ejemplo un poquito más complicado. Ahora veamos una estructura en la cual vamos a encontrar no una ni dos, sino varias funciones. Por ejemplo, aquí vemos a nuestra primera función, viene a ser un aldehído. Aquí identificamos nuestro grupo carbonílico, C, con doble ligadura el oxígeno y unido a un hidrógeno, por lo tanto no puede ser otra cosa más que un aldehído. Si nosotros seguimos examinando nuestra estructura, vemos que en el otro extremo nos encontramos también a otro aldehído. Carbono carbonílico, doble enlace oxígeno con un hidrógeno. Aquí se cumple que con los dos extremos tenemos a nuestros grupos funcionales aldehído. Esto de alguna manera nos facilita la identificación de la cadena principal, porque por fuerza tendrá que ser esta, ya no tendremos que andar contando. Nos resta el numerarla. Seguimos entonces en el análisis de nuestra cadena para saber cuál de los dos aldehídos va a ser el del carbono 1
y nos encontramos que tenemos del lado izquierdo a un grupo cetona. Aquí tenemos grupo carbonílico, carbono carbonílico con su oxígeno, por lo tanto no puede ser otra cosa más que una cetona, ya que está flanqueado por R's, es decir, por cadenas hidrocarbonadas. Para numerarla entonces debemos respetar la regla de que debemos elegir el extremo de donde se encuentre más cercano el primer grupo cetónico. Entonces tendremos que numerar de izquierda a derecha. Tenemos 8 carbonos, por lo tanto sabremos que en el carbono 5 tendremos a un sustituyente de 3 carbonos que identificamos como un isopropil, y en el mismo carbono 5 tenemos a un sustituyente de 4 carbonos con un carbono terciario como enlace, por lo tanto será un terbutil. Así que el nombre será 5-terbutil, 5-isopropil, y mencionaremos nuestra cadena principal, que son de 8 carbonos, octa, y obviamente mencionando el carbono 3, en donde se encuentra nuestra cetona, y mencionando que todas son ligaduras sencillas, vendrá a ser 3-octanona, pero sobre la cetona estará prioritariamente el grupo aldehído, y mencionaremos que como encuentro 2, el prefijo dial es necesario, y terminaremos con el sufijo dial. El nombre completo será 5-terbutil, 5-isopropil, 3-octanona dial. Como ven, aquí se ve precisamente que el grupo aldehído está por encima del grupo cetónico. Bien, pues con estos ejemplos hemos visto uno de donde contemplamos solamente a un aldehído. Después nos encontramos otro ejemplo con 2 cetonas, y aquí ya tenemos un ejemplo con la combinación de ambas funciones, así que creo que no puede quedarles a ustedes duda alguna de cómo dar nomenclatura a este tipo de funciones, con este tipo de estructuras. Nos queda ahora probar la isomería entre las dos funciones. Vemos a esta función, a esta estructura con una función de un carbono carbonílico flanqueado por radicales. No nos queda otra más que pensar que es una cetona, y aquí tenemos otra estructura en la cual en un extremo nos encontramos al grupo carbonilo, por lo tanto este seguramente será un aldehído. Para corroborarlo los desarrollamos y efectivamente vemos aquí a los grupos carbonílicos, ya no nos puede quedar duda, este es una cetona y este es un aldehído. Pero ¿qué tienen en común uno y otro? Debemos nosotros desarrollar la fórmula condensada y nos encontraremos que tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos y el mismo número de oxígenos. Si nosotros no conociéramos el desarrollo de nuestra estructura, nosotros diríamos que son el mismo compuesto, ya que no tendríamos alguna otra información más que la fórmula condensada, que al ser iguales nos estaría sugiriendo que eran el mismo compuesto. Sin embargo, al desarrollar las estructuras nos damos cuenta que una es una cetona y el otro es un aldehído. De esta manera vemos que existe una isomería entre los dos. La única diferencia entre las dos estructuras, y que es la gran diferencia, es que son de grupos funcionales diferentes. Por lo tanto, la isomería que presentan es una isomería funcional. Bien, pues hemos visto ya la nomenclatura de ambas funciones químicas y ya hemos comprobado también que son isómeros entre sí. Ahora vamos a echarle un vistazo por último
a ver qué aplicación encontramos de este tipo de funciones en nuestra vida diaria. Vemos, por ejemplo, que los aldehídos basta con conocer a uno de sus tantos productos como es el metanal, conocido como formaldehído en la nomenclatura trivial. Es un compuesto muy importante. A partir de él se producen resinas de urea y melamina formaldehído, que a su vez son los insumos fundamentales para fabricar lo que nosotros conocemos como aglomerados o como tableros dimensionados a base de astilla o de fibra de madera, y que son con los que se fabrican pues las cocinas integrales, los muebles de nuestras casas. Imagínense, hasta ahí tenemos a nosotros los aldehídos. También tenemos a otro compuesto como el pentaritritol, que además de tener como mercado a los explosivos, también se fabrican las resinas alquídicas y el poliuretano expandido, que lo conocemos nosotros perfectamente, ya que se utiliza mucho en la construcción. Otras polimerizaciones nos llevan a encontrar resinas plásticas e incluso barnices pues, para nuestros hogares. Y uno de los plásticos más importantes es el polioximetileno, también derivado del metanal, de nuestro formaldehído, y que es un plástico de tipo industrial que para aligerar el peso de algunos automóviles o de algunas partes industriales se utiliza sustituyendo a piezas metálicas, ya que es bastante fuerte. Las cetonas también son muy importantes. Basta nada más con pensar en la acetona. Es su nombre de la yupa, que es la propanona, pero la acetona como nombre comercial, pues yo creo que todos la tenemos muy presente. Uno de sus mercados es el de los solventes, sirve como disolvente para lacas y resinas, pero el de mayor consumo es la producción del metacrilato de metilo, bisfenol A y de esa familia de metacrilatos, que ¿para qué nos sirven? Pues en la polimerización de este metacrilato de metilo, nosotros obtenemos una de las placas más versátiles en la industria de la construcción y la decoración, conocida como plexiglas. Es una placa muy decorativa y que sirve para techos, para innumerables usos en la arquitectura. También se utiliza para fabricación de resinas epoxi y también de poliuretanos, y otras cetonas como la metiletilcetona, que también es muy importante a nivel industrial. Con ella llegamos al final de varias cadenas productivas a obtener al nylon, a la fibra nylon, que nosotros la conocemos y la hemos utilizado y la continuamos utilizando dentro de nuestra vida cotidiana. Otros usos de las cetonas pues serían, ya dijimos, que es el mercado de los disolventes, de los solventes. Se fabrican acetatos, nitratos de celulosa, las famosas resinas vinílicas. Se utiliza para fabricar conservadores, perfumes, y también se utiliza como productos intermedios, es decir, como materia prima, en la síntesis de la producción de otros químicos, de otros productos químicos. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con la nomenclatura de los aldehídos y cetonas, y yo creo que ha quedado bastante claro las reglas, y pues no me queda más que despedirme de ustedes y invitarlos a seguir visitando este canal y ver otros videos de las funciones químicas que les faltan a ustedes por conocer. Los espero con mucho gusto. Hasta pronto.